evocar la memoria de Juan Pablo Duarte, señalar su idea patriótica, recordar su primer proyecto de constitución política, hablar de su vida, de su filosofía, de sus pensamientos y hasta de su parte poética, se ha convertido en la inspiración del coronel e historiador licenciado Sócrates Suazo. Y hoy estaremos escuchando una magistral conferencia titulada Duarte, paradigma ético y moral de la nación. Las instituciones responsables de que hoy estuviéramos dispuestos a disfrutar de esa magistral conferencia son el Instituto Duartiano, la Gobernación Provincial, el Consejo de Desarrollo Ecoturístico, Patria Visual, UTECO, el Ayuntamiento Municipal y el Centro Cultural Cotuí, quien ha unado esfuerzo para que hoy fuese posible este evento. Suazo ha tenido el valor y el coraje de defender e importantizar en su justa dimensión uno de nuestros grandes héroes. Es para mí, como lo dije anteriormente, una gran satisfacción y un gran orgullo presentar ante ustedes a nuestro invitado especial, el licenciado Sócrates Suazo Ruiz. Con ustedes. Yo vengo a hablar de un hombre vanguardistamente moderno. Él encabezó en la época, antes de entrar en este texto, yo quiero decirle que yo voy a dar la conferencia magistral. Ahorita yo voy a entrar en el texto, pero ahora yo quiero compartir con ustedes algunas inquietudes que regularmente cuando el señor gobernador me precede en el turno, él me calienta la pista y entonces yo tengo que abordar temas que no la tenía en agenda. Bueno, pero este hombre, protagonista del texto, protagonista de mi disertación, es un hombre en el trayecto del sol, como dice nuestro poeta nacional Pedro Miguel. Fue para su época un hombre moderno, porque ¿qué encarnó Duarte? Cuando uno dice que una persona, una mujer, un hombre es arquetipo de su clase o de su pueblo, está diciendo que encarna los mejores atributos que distinguen a ese pueblo: la entereza, el valor, o sea, la valentía, la solidaridad, la honestidad. Entonces, cuando hablamos de Juan Pablo Duarte, necesariamente tenemos que coincidir que él, para su época, representó a la generación que hizo posible la existencia de la República Dominicana. Entonces, hay ciertos conceptos que el que me escucha de manera seguida o en distintos escenarios sabe que yo no lo puedo abandonar, porque para explicar a la República Dominicana, para explicar la época en que surge la República, para explicar a la nación dominicana, yo tengo que decirle a ustedes que es una nación, y que es una república, y que es un pueblo, que es una patria. Porque no es lo mismo. El señor gobernador nos hablaba de Juan Sánchez Ramírez, el nombre que honra esta provincia. Y él estaba hablando de la nación dominicana de entonces, de 1808. Porque la nación existía en 1808. Porque el gentilicio existía en 1808. Duarte no funda la nación porque la nación no la funda nadie en particular. No la puede fundar, no la puede decretar el presidente o el arzobispo. No, es una construcción social día a día frente a los acontecimientos, frente a los desafíos nacionales, territoriales o geopolíticos. El desarrollo material y espiritual
intelectual de los pueblos que hace posible que se pueda decir existe una nación. Son presupuestos que lo va ratificando el pueblo, nosotros que somos el pueblo dominicano, que somos parte del pueblo dominicano, que tenemos una herencia, que somos genéticamente de tal o cual forma, que tenemos una cultura de tales y cuales manifestaciones. Eso es la nación. O sea, porque nosotros estamos aquí y tenemos un rostro exterior, una faz, una forma, tenemos una genética. ¿Fruto de qué? Fruto del tronco arahuaco de los taínos que llegan del Orinoco venezolano, el encuentro con los españoles, la cultura que nos dejan los taínos, incluso el nombre de Cotuí, de Bonao, de Baní, del Soco, del Ceibo, de Higüey, son nombres taínos. Incluso la cosmovisión de ellos nosotros la heredamos, la expresamos de distintas maneras. Y los españoles vienen a volcar sus creencias, la lengua, su religión, los animales, los cuadrúpedos, los van a encontrar aquí los españoles, el cacao, el tabaco y esas cosas, la yuca, el pan taíno que es el casabe. Y después para 1516, llegan los atabales, llega el sabor, llega el fervor que nos traen los negros africanos. ¿Qué está ocurriendo con estos muchachos de la Trinitaria? Lo que está ocurriendo es que es una generación, y a mí me encanta tratar el tema de lo que es una generación. Una generación es la que deja atrás forma de conducirse de gente que nos precedieron en el tiempo. Ustedes no tienen la misma cultura, la misma costumbre, la misma moral de sus padres. Definitivamente. Y de la abuela decimos que son los parihuayos. Es lo que va a ocurrir con estos muchachos que nacen en 1813, en el caso de Duarte, Mella en el 1816 y Sánchez en el 1817, para citar solamente a tres, porque junto a ellos existieron mujeres como María Baltasara de los Reyes, como María Trinidad Sánchez, como Rosa Duarte, como Ana Valverde y como otras, que abrazaron una causa. ¿Cuál era la causa? La causa de la democracia, la causa de la independencia y la causa de las libertades nacionales. Y ellos para eso usaron la escuela, porque este país tenía un 95, 96, 97% de analfabetismo para la época. Pero ellos, los muchachos de la ciudad, sabían leer y escribir. Y por eso se constituyeron en líderes. Y a quienes no sabían leer, de sus compañeros, lo alfabetizaron. Pero lo alfabetizaron también en el orden político y en el orden patriótico. Al hombre que nosotros vamos a tratar hoy es un hombre que ejerció el magisterio, pero el magisterio de Duarte es un magisterio moral, es un magisterio ético, es un magisterio patriótico, y él impulsó los niveles de conciencia, despertó la conciencia de la nación dominicana, subió los niveles de conciencia, los grados de la dominicanidad. Esa dominicanidad que flotaba de manera difusa y confusa cuando Núñez de Cáceres en 1821, el 1 de diciembre, proclamó la independencia. No había suficiente conciencia patriótica y no había el desarrollo, como dice Juan Bosch, el desarrollo material de la sociedad para que existiera conciencia ciudadana.
para sostener sobre sus hombros la república. Porque la república, que es lo que funda Duarte, ya nos llamábamos dominicanos, ya habían definido que existía la nación dominicana, ya el gentilicio desde 1632 existe en documentos escritos. Lo que va a fundar Duarte es la república. ¿Y qué es la república? La república nace el concepto de organizar el Estado como república, porque pudo ocurrir como algunos haitianos hicieron con el imperio del norte, el imperio del Zulu, o de cualquier otro individuo de eso que creía que en un pedacito de isla podía existir un imperio, dentro de la locura. Pero Duarte no, Duarte acude al concepto de la Revolución Francesa, donde se estableció la primera república contemporánea. Los Estados Unidos organizaron el Estado en Estados confederados. Pero Duarte quiso, para que no hubiese duda, que esto se llamara República Dominicana, que el sistema en que se iba a organizar al Estado políticamente tuviera el nombre de República Dominicana. Existe Colombia, existe Venezuela, Chile, Argentina, pero ninguno tiene eso de que República Dominicana. La República de los Dominicanos, el nombre de dominicano por la isla de Santo Domingo, el nombre de dominicano por la ciudad puerto, la ciudad primada de América. Entonces él funda la República sobre los fundamentos de igualdad, fraternidad, que son los principios de la Revolución Francesa. Él funda el proyecto, su proyecto de fundar la República se basa en la Constitución de 1812 de Cádiz, que es un importante documento en el avance de las ideas políticas, porque es que en 1829 Duarte, después de un periplo que lo lleva a Nueva York, a Londres, París, donde conoce ver teatro, va a Barcelona, esa Barcelona que está tan de moda en estos días con el revuelto, los españoles. Es la Barcelona que conoce Duarte, pero Barcelona tiene el puerto más importante, para la época tenía el puerto más importante del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, y ahí se asentaban las ideas políticas más avanzadas, el sindicalismo de la época, los obreros portuarios, los sindicatos portuarios. Y en Europa había lo que se llamaba un movimiento romántico, que es un movimiento político, un movimiento que surge de las entrañas del pueblo, del folclore popular. Surge el movimiento romántico que se expresa a través de escritores como Víctor Hugo, con artistas fundamentales de la plástica, de las danzas, de la pintura. Y esa revolución que hay en todos los estados europeos es donde se están fundando los estados nacionales. En consecuencia, el hombre que viene a vaciar su acervo dentro de los jóvenes de su época, que los va a organizar políticamente, porque la Trinitaria es un movimiento, es un partido político, el primer partido que se funda en la República, en lo que sería la República Dominicana. Duarte es el que concibe ese pabellón, esa bandera tricolor, porque la cruz es para él el símbolo de la redención y de la unidad de las razas que componen al pueblo dominicano, como lo expliqué sucintamente al principio, de los tres troncos étnicos, los taínos, los españoles y los negros. Eso es lo que piensa Duarte, y lo va a refrendar en un verso que dice: los blancos, los negros, los cobrizos, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Es un verso que él escribe a raíz de un choque, de una crisis dentro del movimiento trinitario, donde decían: pero esta constitución, su proyecto de constitución, que es el único padre de la patria en toda América Latina, que tiene un proyecto de constitución, que es un proyecto de Estado, le reconoce los derechos a los negros. Y entonces él escribe ese verso, porque él está por encima de esa miseria que es discriminar a la gente por razones raciales, por razones de sexo,
por razones religiosas o por cualquier otra índole. Eso es miseria. Y entonces ese hombre se levanta por encima de las miserias de esa época. Ese es el tema de la ética de Duarte, que yo quiero compartir con ustedes y que yo no quiero que nadie se pare de ahí, porque vamos a tratar un enfoque totalmente novedoso. Yo no vengo a hablar como si fuera haciendo el rosario de una cantaleta de lo que dicen de Duarte. Vamos a dar un aplauso. Inicio, porque ahora que voy a iniciar, inicio esta conferencia con palabras valientes y en cierta forma desafiantes. Estoy frente a un reto y proclamo sin miedo que hay que rescatar a Duarte. No porque su pensamiento haya naufragado, sino porque sus ideas están secuestradas, atrapadas y encerradas en el peor de todos los secuestros, en el olvido, en la indiferencia, en la indolencia de las generaciones presentes. Este rescate de Duarte es tan trascendente como salvar a la República de su muerte moral. Porque el que fallece moralmente muere dos veces, muere desacreditado. Perece en la carne y en el espíritu. Duarte, paradigma ético de la sociedad dominicana, es el título de mi conferencia. Es evidente que nunca como ahora la sociedad dominicana ha estado más necesitada de respirar un aire totalmente oxigenado de ejemplos de vida ética como en este momento. La vida de Duarte es algo más que un ejemplo moral. Su existencia está enmarcada en la esencia de la ética. Como un cuadro de Leonardo da Vinci está igualmente enmarcado en la esencia de la estética. Y desde cualquier ángulo se aprecia el arte sublime y eterno del genio italiano de la pintura. En el vivir de nuestro padre de la patria, en cada uno de sus pasos por este préstamo que significa el viaje terrenal, como un cuadro de Leonardo da Vinci está igualmente marcado en la esencia de la estética, y desde cualquier ángulo se aprecia el arte sublime y eterno de la pintura. En el vivir de nuestro padre de la patria, en cada uno de los... Escúchame que me metí por ahí. Es difícil distinguir en el espacio en que se unen el mar y el cielo en el horizonte. ¿Dónde terminan las aguas del océano o dónde comienzan las nubes del firmamento? El mismo fenómeno sucede con Duarte. Es difícil apreciar la separación de su ética y de su estética, porque ejerció la actividad política vestido con los más hermosos trajes de la pulcritud, adornados de los más excelsos valores de la ética, desprendimiento, honradez, integridad, rectitud, decencia, decoro, dignidad y probidad. En el accionar de la actividad patriótica, su diafanidad es meridiana. Cuando el sol está en el centro, justo a las 12 del día, los cuerpos no proyectan sombras. En Duarte no existen manchas de comportamiento que empañen su absoluta transparencia. Él es un río de virtudes cuyas corrientes pueden estar revueltas, pero se mueven con claridad y limpieza como si fueran cauces de cristal. Apreciado la perspectiva de la construcción de la República, el doctor Joaquín Balaguer lo llamó el Cristo de la libertad. Desde mi óptica, prefiero llamarlo el Cristo de la ética, porque el ejemplo del Salvador, aquel redentor que nos liberó de la esclavitud del pecado y nos dio la oportunidad de llegar con una vida sana y pura al paraíso de la eternidad, en nuestro Padre de la patria, sacrificado como el Cristo en la cruz de un patriotismo secular, se elevó a los cielos de la ética para dejar el paradigma universal
de una vida 100% ética. La historia es el discurso del tiempo, pero el tiempo sin el discurso de la historia es un inmenso vacío. Son los ecos de los acontecimientos los que levantan el tiempo muerto, es decir, el cadáver del olvido, y lo ponen a andar, a caminar hecho memoria viva. Es bueno señalar que la historia no es solo el discurso del tiempo, es lo que llena de sonido, ejemplos de vida y acciones memorables el tiempo. Los escenarios vacíos del tiempo se cubren de dramas con la historia, que hace el papel de dramaturgo al subirla a las tablas los hechos trascendentales de los hombres, pero fundamentalmente de esos hombres símbolos como Duarte. Por lo visto, el tiempo hueco toma vida con los sucesos históricos que terminan siendo los capítulos del gran teatro de la humanidad. Valorando los acontecimientos iniciales que dieron origen a la República Dominicana, midiendo el extraordinario esfuerzo de nuestro padre de la patria, se aprecia que su vida tiene el valor de las epopeyas. En ellas se detienen los pueblos a reflexionar sobre el camino pendiente. Las epopeyas son paradas obligadas para recargar de energía la nave del gran viaje de la humanidad. Cada parada es una lección para aprender, una clase que reorienta la marcha y mueve el ajedrez para hacer que cada ficha logre dar en el blanco. Carlos Marx publicó en el año 1851 la obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Entonces tenía 33 años de edad. En el texto de manera magistral señala: entre las obras que trataban en la misma época del mismo tema, solo dos dignas de mención: Napoleón Le Petit, Napoleón el Pequeño, de Víctor Hugo, y Golpe de Estado, de Proudhon. Víctor Hugo se limita a una amarga e ingeniosa invectiva sobre el autor responsable del golpe de Estado. En cuanto al acontecimiento mismo, parece en su obra un rayo que cayese de un cielo sereno. No ve en él más que un acto de fuerza de un solo individuo. No advierte que lo que hace es engrandecer a este individuo, Napoleón, en vez de empequeñecerlo, a atribuirle un poder personal de iniciativa que no tenía paralelo en la historia universal. Por su parte, Proudhon intenta presentar el golpe de Estado como un resultado de un desarrollo histórico anterior. Pero entre las manos, la construcción histórica del golpe de Estado se le convierte en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Cae con ello en el defecto de nuestros pretendidos historiadores objetivos. Yo, por el contrario, demuestro que la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. Cierro la cita de Carlos Marx. Este párrafo inaugura, el de Carlos Marx, que es el último, este párrafo inaugura una nueva metodología o filosofía de la historia. Marx mira donde nunca antes habían enfocado los historiadores. Estamos hablando del análisis marxista, estamos hablando de la dialéctica, estamos hablando del materialismo histórico. Ahora aprecia los hilos de la historia movidos por marionetas. Marx enseña a mirar con profundidad de ciencia la sociedad y la historia. Los hechos que están alarmando a la nación dominicana tienen raíces hondas. La falta de ética en el acontecer nuestro tiene solución. Yo propongo el rescate de un pensamiento ético secuestrado. Si levantamos la bandera ética de Duarte como paradigma, la juventud imitará su ejemplo, porque su credo moral debe ser convertido en nuestro catecismo de virtudes, al punto que podamos sembrar sus ideas como árboles que expiran oxígeno. No se puede hablar de ética sin entender que ella es el ámbito de la sociedad y el quehacer cívico. La suprema claridad, la absoluta transparencia que solo el astro rey hace posible con sus intensos rayos. El sol es el símbolo de la moral sin manchas. Él marca la pureza de la virtud más elevada, de la suma de los valores de la vida. Duarte es nuestro sol ético. Su lumbre ilumina los caminos del deber y la responsabilidad. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Es lo igual a decir,
hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto de Duarte. Y es obvio porque Duarte, Juan Pablo Duarte, es nuestro sol. El poeta nacional Pedro Mir pudo haber escrito 4 cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía. 3 padres de la patria como islas adyacentes y un asombro de ríos verticales y Duarte bajo los árboles y Duarte bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte y Duarte desde el cantillo de los gallos y Duarte bajo el galope de los caballos y Duarte sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Entonces es lo que he declarado. Hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Algún amor creerá que en este fluvial país en que Duarte brota y se derrama y cruje como una vena rota, donde el día tiene su triunfo verdadero, irán los campesinos con asombro y apego a cultivar cantando a Duarte, el padre y sol ético de la patria. Contemplando a Duarte, observándolo en su nave, les digo que hay que montarse al velero y viajar en la trayectoria de su integridad moral. Hay que escalar en la montaña ética de su personalidad. Hay que volverse ave y cruzar los cielos de su grandeza. Hay que subirse sobre la nave espacial de su pensamiento de avanzada y descubrir nuevos universos, entender las galaxias que orbitan su mente. Duarte siempre invita a un nuevo viaje porque es imposible cubrir su dimensión moral con tímidas miradas. Pese a mi silencio, ahora me pregunto en alta voz, ¿por qué Duarte es un paradigma ético de la sociedad? Para los antiguos griegos, pongan atención por favor, para los antiguos griegos un paradigma era un modelo, un referente, un ejemplo nacido en el mundo de la química como resultado de filtrar un cuerpo líquido y limpiarlo a través de diversos sedazos de todas sus impurezas. El fluido final era el paradigma, es decir, la sustancia pura que representaba el modelo inconfundible de la naturaleza esencial de ese líquido. Con esta significación de modelo adquirido por el concepto paradigma, más de 25 siglos después, el físico y filósofo estadounidense Thomas Kuhn, 1922-1996, acuñó la voz griega paradigma en un libro titulado La estructura de las revoluciones científicas. Según Kuhn, una revolución científica es un camino tan grande que el paradigma, modelo anterior, ni siquiera se puede comparar con el paradigma nuevo. Porque hasta las palabras que se usan para explicar también son nuevas. La tecnología, la cibernética, lo que está ocurriendo, esa revolución que está ocurriendo, no se puede explicar a través de los radios de nosotros, de pila. No se pueden explicar de la televisión en blanco y negro, que habían que poner unas antenas altísimas para poderla ver en los pueblos. Es en la necesaria revolución ética de la nación dominicana. Duarte es un nuevo paradigma. Ahora Duarte es un nuevo paradigma. Debemos igualmente explicarlo con nuevas palabras para que podamos entender su revolución ética, sus ideas, sus ejemplos, su sacrificio y su discurso ético traspasan el tiempo porque el tiempo suele ser efímero. Sin embargo, su ética tiene total vigencia en la posmodernidad. Su ética, como el metal precioso, tiene perennidad. El sabio Aristóteles decía que el filósofo Heráclito de Éfeso tenía razón al expresar que todo cambia. El hombre de que no se puede bañar uno 2 veces en el mismo río. Pero que el pensador Parménides de Elea también la tenía al expresar que nada cambia. Pues las cosas cambiaban solamente en lo exterior,
no en las esencias. La identidad nacional uno tiene que ir evolucionando con ella, pero en esencia somos los mismos dominicanos que derrotamos a Peggy Bernal, los mismos que derrotamos a Emparencados a los franceses. Y que por eso la ética en su esencia era incambiable. Por eso la ética de Duarte es y será siempre un paradigma eterno de la sociedad dominicana. Nuestro paradigma ético hace renacer el sentido profundo de esta acepción creada en el mundo helénico. Ética viene del griego ethos, E-T-H-O-S, que significa manera de ser o forma de adquirir las cosas, costumbres. Mientras ego era el pronombre personal yo, cuya degeneración llevaba al egoísmo. El ethos era la persona, pero con un sentido de individuo en sociedad, el que le sirve a los cambios, el que se integra a servirle. Yo creo que aquí yo he conocido maravillosos gestores culturales, gente que le sirve a Cotuí, que le sirve a la nación, porque el hombre ético es el que se da, como en el cristianismo, a amar al prójimo, a servirle al prójimo, no a llevarme esto para mi casa, esto es mío, este contrato es mío. No, el hombre ético, la mujer ética, esos que se dan a servirle a los demás. Por eso la ética de Duarte es y será siempre un paradigma eterno de la sociedad dominicana. La ética, por su profundidad y carácter incambiable en el tiempo, contrario a las normas de la moral. Pongan atención a esto, este párrafo que yo voy a devolver. La ética, por su profundidad y carácter incambiable en el tiempo, contrario a las normas de la moral, que pueden cambiar de un pueblo al otro. Los haitianos y haitianas se paran en la calle a evacuar sin ningún pudor. O de una generación a otra, la ética es un concepto filosófico, razón que lleva a Aristóteles en el libro de dar consejos a su hijo para un buen vivir, mostrándole la naturaleza de los valores sociales. Le llama al texto la ética de Nicomaco. Le dice a su vástago: hay que tener valor para enfrentar los momentos difíciles y vencer el miedo, mas no se debe caer en el extremo de esta virtud, que es la temeridad, pues se debe apreciar objetivamente el peligro para no perecer sin necesidad. Y de eso nos da ejemplo Duarte en la construcción de la nación, de la República de 1838 a 1844. Por estas razones hablamos de paradigma ético y no de ejemplo moral, porque la ética tiene un fondo filosófico y la filosofía es la ciencia de las esencias de las cosas. El Duarte que invito a rescatar del secuestro del olvido es el que se debe mostrar como paradigma ético de una sociedad envuelta, como la sociedad mundial, en una profunda crisis de valores. Este Duarte es el ejemplo de desprendimiento, cuando le dice a su familia: vendan las propiedades para donárselo al propósito de la independencia nacional, en aquella carta que le escribe desde Curazao, en su exilio de 1843-1844. Honradez, como lo demuestra en su rendición de cuentas cuando, como comandante de una división, en marzo de 1844 le entregan 1,000 pesos, y cuando es relevado del cargo da cuenta de cada centavo que gastó y en qué se gastó. Integridad, que es invariable, que es inquebrantable frente a la verdad y frente al peligro y el compromiso. Porque Duarte entra como antiimperialista en 1838 contra la ocupación haitiana. Lo deportan porque se opone al plan Lavasseur, cuando el gobierno conservador de Tomás Bobadilla pretende traspasar nuestro territorio, la bahía de Samaná, a Francia a perpetuidad, y la designación
de un encargado del Poder Ejecutivo, que es el presidente, durante 10 años, en 1844. Rectitud, decencia, decoro, dignidad y probidad. Entonces podré marcharme cuando el Supremo me recuerde que ha llegado la hora, que ha llegado mi parca, no sin antes expresar con la satisfacción del deber cumplido frente a ustedes que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto ético de Juan Pablo Duarte. Muchas gracias. Lo felicito por su buena aportación que él nos hizo. Fue muy interesante porque ya a cabo de lo historiador tuvo buenas ideas, ya que teníamos olvidado toda la historia de Duarte y lo importante que esos patriotas hicieron para nuestra nación y que con el paso del tiempo nosotros lo hemos olvidado. Esta conferencia forma parte de una campaña de valores que promueve el Instituto Duartiano junto con la Fundación Patria Visual y con organizaciones como el Consejo de Desarrollo, la Gobernación Provincial de Sánchez Ramírez, la Alcaldía representada aquí, y es decir, el Centro Cultural de Cotuí. Nuestra juventud precisamente es lo que necesita, que se fortalezcan en sus valores. Muchas veces se dice que los valores se han perdido, los valores están ahí. Y para muestra, pues tenemos esa gran conferencia de nuestro amigo Sócrates. O sea, yo pienso que es el camino que debemos seguir y qué bueno que fue en este centro de educación superior donde se hizo esta gran conferencia. Yo creo que el trabajo que está haciendo la gobernación, el Instituto Duartiano, llevando esta conferencia, son de gran trascendencia y de gran importancia. En nuestra universidad nosotros estamos discutiendo con los estudiantes, estamos llevándolo a la discusión, profundizar sobre Duarte. Nosotros los Sánchez Ramirenses y los dominicanos tenemos un compromiso moral de levantar el espíritu de Juan Pablo Duarte, de levantar el espíritu de los patriotas, de levantar el espíritu de los héroes. Aquí los Sánchez Ramirenses, elevar el espíritu de Sánchez Ramírez. Y el profesor Suazo, que ha venido a la provincia de Sánchez Ramírez y está haciendo aquí junto a Aníbal Acosta un trabajo extraordinario con los grupos sociales, con los centros de estudio, con las universidades, con las alcaldías, con la gobernación, con todos los sectores. Yo creo que esto es lo más importante que debemos apoyar y debemos venerar. El día de hoy aquí hubo un derroche de conocimiento, pero sobre todo un derroche de sensibilidad social, de orientación, donde nadie se perdió un solo minuto de las sabias enseñanzas que solamente el profesor Sócrates lo sabe expresar de esa forma sencilla y humilde. Yo me siento sumamente orgulloso, contento, y por eso le damos el apoyo sin reserva a lo que han sido estas charlas, estas conferencias que a diario él viene predicando por toda la provincia de Sánchez Ramírez y el país.